Buenos días, los saluda Mireya Plácido, socia nacional de impuestos en BDO. Bienvenidos a nuestro webinar en donde nuestros especialistas abordarán los aspectos laborales de la norma oficial 35 emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social relativa a los factores de riesgo psicosocial y en el entorno laboral, así como los aspectos legales y fiscales de las prestaciones de previsión social a efectos de cubrir de alguna manera elementos tan importantes como son la estricta indispensabilidad, la materialidad, deducibilidad, entre otros. Para ello nos acompañan todos ellos socios de nuestra firma aquí en BDO, el licenciado Julián López, especialista en el área laboral, Oficina Ciudad de México. También nos acompaña el CPC y abogado Edgar Rodríguez Escareño, especialista fiscal de nuestra oficina Guadalajara. Y finalmente nos acompaña el licenciado José Luis Sánchez, quien es especialista y líder de nuestra área legal en BDO, Oficina Ciudad de México. Por último, como habitualmente lo hacemos, estaremos atendiendo sus preguntas al finalizar el evento y en caso de no contar con tiempo suficiente, estaremos atendiendo sus preguntas vía correo electrónico. Muchas gracias por acompañarnos y espero que el webinar cumpla sus expectativas. Adelante, Julián. Muchas gracias, Mireya. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Como bien lo comenta Mireya, el tema de hoy pues es un tema muy importante y no nuevo, evidentemente, pero es un tema al final que nos interesa a todos los que estamos conectados el día de hoy. La siguiente, por favor. Como ustedes saben, en el 2018 se dio a conocer una norma oficial, que es la norma 035, que habla de los factores de riesgo psicosocial identificados en el trabajo. Esta norma no es una norma nueva. Yo estoy seguro que muchos de los que están aquí conectados ya conocen esta norma, están familiarizados con ella, pero nuestro objetivo, en primer lugar, de un servidor, pues es explicarles a muy grandes rasgos qué es el objetivo de la norma, cuál es el enfoque de la norma y cuáles son las obligaciones que tenemos como empresa para poder darles un contexto un poquito más grande sobre el tema de previsión social y el tema fiscal. Pero para eso es importante, en primer lugar, conocer el objetivo y el enfoque de esta norma oficial tan famosa. Bueno, el objetivo es establecer los elementos para identificar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Los dividimos o el enfoque está dirigido en tres aspectos muy importantes. Evidentemente es identificar estos factores de riesgo psicosocial. ¿Y qué es un factor de riesgo psicosocial? Pues tenemos ya la definición por parte de la Organización Internacional del Trabajo, que establece que los factores de riesgo psicosocial son aquellas afectaciones que tienen los trabajadores dentro de las empresas, aquellos eventos que han sufrido traumáticos o aquellas cuestiones que están causando una afectación en su salud emocional y física. Eso a grandes rasgos es una definición de factor de riesgo psicosocial, de factor de riesgo psicosocial, y la norma lo que nos lleva o lo que pretende es primero identificar si existen estos factores de riesgo por medio de una serie de guías que la Secretaría del Trabajo nos dio a conocer. El segundo punto es prevenir estos factores de riesgo. O sea, no solo los identificamos, sino tenemos que tener un tema preventivo. Y por último, promover un entorno favorable en los centros laborales. Ahorita voy a hablar un poquito más adelante del enfoque a fondo, pero pues este es a grandes rasgos lo que busca la norma. ¿Quiénes son los obligados y a partir de cuándo? Bueno, pues los obligados o el cumplimiento de esta norma oficial mexicana, pues es para todos los centros de trabajo que se encuentren en territorio nacional. Todas las empresas que se encuentran constituidas en nuestro país están obligadas a dar cumplimiento a esta norma 035 y hay, esta aplicación va para todas las empresas, desde un trabajador hasta los trabajadores que tengan. Solo que el enfoque de la norma o el cumplimiento de esta norma va respecto a cada uno del volumen de los empleados que se tengan. Hay ciertas obligaciones para aquellas empresas que tengan de 1 a 15 trabajadores, obligaciones para aquellas empresas que tienen de 16 a 50 y de 50 para adelante, otro tipo de obligaciones. Pero la norma oficial mexicana 035 es aplicable
así tengas un empleado y tengas cientos de empleados, ¿no? ¿Cuándo entró en vigor esta reforma? Pues la reforma se dio a conocer en el 2018, entró en vigor en octubre del 2019, una parte, y algunos aspectos de su cumplimiento, sobre todo aquellas empresas que tenían más de 50 trabajadores, se dio oportunidad hasta el 23 de octubre del 2020. Como saben, pues esta norma no es nueva, esta norma pues prácticamente tenemos 5 años ya con la norma. Hubo ahí una característica especial que esta norma cuando entraba ya en vigor, pues nos encontrábamos prácticamente en pandemia. Todas las empresas se encontraban en pandemia y esto vino a darle un factor especial al cumplimiento de la norma. Muchas empresas se olvidaron un poquito o lo que habían hecho ya no lo retomaron. Entonces, sí, el tema de la pandemia vino a afectar el cumplimiento completo o entender qué es lo que busca esta norma oficial mexicana. La siguiente, por favor. Como se los comentaba, el objetivo y el enfoque es muy claro. Primero es identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial que se encuentran dentro de las empresas. Esto es por medio de la aplicación de estas guías que yo les comentaba. Hay ciertas guías que publicó la Secretaría del Trabajo, que las empresas tienen que aplicarlas a todos sus trabajadores para identificar si existe un factor de riesgo psicosocial. Identificar evidentemente aquí a los trabajadores que fueron sujetos de eventos traumáticos o severos. Estas guías nos van a ayudar a identificar si existen factores de riesgo psicosocial y a determinar si existen trabajadores que tengan algún tipo de afectación derivado por algún evento traumático o derivado de las propias funciones que está realizando y del propio ambiente laboral que tiene la empresa. Otro enfoque es adoptar, perdón, las medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial. Identificamos, ya tenemos nosotros identificados los trabajadores, tenemos que atenderlos y tenemos que tener medidas preventivas. Estas medidas preventivas se convierte en un abanico muy grande de oportunidades o de obligaciones, porque lo podemos hacer por medio de protocolos, por medio de recursos, por medio de capacitaciones. Lo que sí nos obliga la norma es a tener estas medidas preventivas y que al final no solo identifique, sino que yo como empresa tenga los lineamientos correctos para poder prevenir estos factores de riesgo psicosocial. Como les decía, hay la obligación de hacer seguimientos clínicos y las evidencias. Es decir, si nosotros identificamos a trabajadores que tengan afectaciones, tenemos que dar un seguimiento clínico y también tenemos que tener las evidencias de que le estamos atendiendo y que al final se dio un seguimiento o un diagnóstico final. Esto es bien importante porque durante la aplicación de las guías hubo empresas que sí detectaron a personas que tenían afectaciones y al final no les dieron el seguimiento o la atención clínica. Esto es una obligación y evidentemente genera un gasto médico que se podía hacer por medio del seguro social o por medio de un gasto privado. Esta parte es bien importante porque sí es algo que las empresas olvidaron un poquito porque sí se tenía que dar un seguimiento pues continuo y no interrumpirlo. Y como les decía, el tema de la pandemia pues vino a afectar esta parte del cumplimiento, ¿no? Al final todos se fueron a un tema de home office, muchos de los trabajadores, y ya no se les pudo dar este seguimiento que la propia norma nos obligaba. Practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores que están expuestos a violencia. Es decir, si yo identifico que dentro del centro de trabajo existe violencia laboral y estas personas tienen una afectación, yo tengo que darles esos mecanismos psicológicos y físicos para poder apoyarlos y ayudarlos. Un sexto punto es la evaluación del entorno organizacional. Cuando hay más de 50 trabajadores, por medio de la aplicación de las guías, yo tengo que tener una evaluación global de todos ellos para que yo conozca si dentro de mi empresa existen estos factores de riesgo psicosocial, cuáles son los factores de riesgo psicosocial, atacarlos, eliminarlos y prevenirlos. Entonces, esta parte de poder identificar y hacer una evaluación es un tema importante, es un tema que sí nos lleva varios pasos y que no es tan mediático. Y por último, llevar el registro de los resultados y las medidas de prevención que nosotros realizamos. Entonces, si podemos ver en todas las actividades que nos está obligando la norma, tenemos muchísimas obligaciones y, como les decía, es un abanico muy grande, porque
Tenemos que identificar y para eso tenemos que hacer un gasto. Después tenemos que atender a esas personas, darles un seguimiento. También es un gasto que se va a erogar por parte de las empresas. Tenemos que tener un tema preventivo de políticas, cursos, capacitaciones, otro gasto que realizan las compañías, tener una evaluación general y tener el registro de estas evaluaciones. Entonces, todas estas actividades que nos obliga la norma a cumplir tienen gastos importantes dentro de las compañías. Y hay muchas empresas que al final no le han dado la atención completa a la norma, evidentemente por un tema a veces económico, por un tema a veces de desconocimiento y cumplimiento total. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué sanciones implica la falta de la aplicación de la norma y de todos los aspectos que hemos visto? Pues la Ley Federal del Trabajo contempla multas por incumplimiento que van de 50 a 5,000 UMAS y al final en pesos son de 5,000 a 500,000 pesos por cada infracción. Cada incumplimiento que nosotros tengamos de la norma oficial nos va a generar este tipo de multas. Pueden ser impugnables, sí, pero al final del día, si se determina que hay un incumplimiento a todos estos enfoques que les acabo de mencionar de la norma, la Secretaría del Trabajo sí va a imponernos estas multas. Y también en una repercusión en materia civil y en materia penal, que podría estar un poquito alejado y podríamos pensar que esta norma va enfocado al tema laboral, sí, pero al final, si estos actos de violencia que existen en los centros de trabajo se convierten en algo más importante o algo más grave, pudiéramos caer en un tema penal o en un tema civil, ¿no? En una demanda de daño moral, tan famoso que está ahorita el daño moral, o el tema de una denuncia por algún tipo de acoso, ya sea sexual o laboral, y que llegue a un tema de violencia. Entonces, es importante que nosotros sepamos como empresa que allí existir un marco jurídico que antes no existía de la aplicación de la norma para poder evitar violencia laboral y los factores de riesgo psicosocial, automáticamente las empresas tienen la obligación de atenderlo y darle el seguimiento. Y si no lo hacen, pues tendremos implicaciones no solo en materia laboral, sino en materia civil y penal, porque esos alcances pueden llegar a nosotros. Entonces, se puede escuchar que la norma oficial 035 va muy enfocada al tema laboral o multas o sanciones en temas laborales. No, también va una implicación, como les decía, de carácter civil y penal cuando llega a pues escalas más altas, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué acciones son las que nosotros estamos recomendando? ¿Qué acciones inmediatas las empresas deberían de hacer en este momento? Evidentemente, pues es identificar si se realizó el cumplimiento de la norma de forma total. Como les decía, hay muchas empresas que conocemos que aplicaron los cuestionarios y se quedaron en la aplicación de los cuestionarios. Ni siquiera les dieron un resultado. Si les dieron un resultado, no se dio seguimiento a ese resultado, ni se enfocó realmente si existía alguna afectación de un trabajador. Pues evidentemente ese seguimiento hay que darlo, ese seguimiento clínico y derivado de esos resultados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como empresa es identificar si realmente se cumplió en su totalidad la norma. Y después, derivado de esos resultados que nos dio la norma, si estos resultados realmente se siguió un proceso y una evidencia de ese proceso. Si no existe evidencia de esa identificación y de ese proceso, vamos a tener sanciones por parte de la Secretaría del Trabajo. Evidentemente, otro punto importante es saber si contamos con las políticas de prevención de riesgos psicosociales, los protocolos de no discriminación y acoso laboral. Estos protocolos son obligatorios por parte de la Ley Federal del Trabajo y son parte de lo que se llevó a cabo en la norma 35. Si yo ejecuté la norma 35 y tuve mis resultados y pude determinar qué afectaciones o qué ambiente laboral existía, debo tener los protocolos y las políticas para poder prevenir este tema. Eso es algo bien importante que muchas empresas solo lo tienen en papel, pero no lo aplican o sus mismos trabajadores no lo conocen. El siguiente punto es la promoción de un entorno organizacional favorable. Eso es importante hacerlo porque es parte de un tema preventivo. Estos cursos, estas capacitaciones, estas actividades de integración por parte de los trabajadores no es un tema meramente de una empresa socialmente responsable, sino al final ya es una obligación de las compañías por parte de la norma 35 tener estas actividades, desarrollarlas para poder tener este ambiente
laboral favorable dentro de la empresa, que es realmente lo que la norma 35 te está invitando, ¿no? Y por último, para concluir, pues es analizar la aplicación de la norma 35 ya en la figura del teletrabajo. La figura del teletrabajo, como ustedes saben, trae otra normativa, trae otro cumplimiento, pero va muy enfocada a la salud de la norma 35, que estos factores de riesgo psicosocial a lo mejor ya se alejan un poco de los centros de trabajo, pero ahora se trasladan a un ambiente ya de home office. Esta parte es importante porque tampoco, pues muchas empresas no lo conocen y no saben cómo aplicar las actividades, el enfoque y los objetivos de la norma a un tema de teletrabajo o home office. Todas estas acciones hay que llevarlas a cabo para saber si estamos cumpliendo con el enfoque que anteriormente les expusimos de la norma. Y pues la idea es darles un panorama general. Evidentemente, cada punto se puede profundizar mucho. Las dudas y las dudas o preguntas al final podemos escucharlas, pero es un panorama general de la norma 35. A continuación, le doy pie a mi socio y amigo Edgar, que nos va a hablar ya de los temas, es experto en materia fiscal, nos va a hablar ya de los temas de previsión social. Adelante, Edgar. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, mi querido Julián. Efectivamente, siguiendo con la agenda que nos ocupa el día de hoy, vamos a ver qué es la previsión social para efectos fiscales. Es importante aquí señalar que el concepto de previsión social realmente se encuentra regulado en la legislación fiscal y no propiamente en la legislación laboral. Entonces, es importante que atendamos a lo que establece el artículo 7 de la Ley de Impuesto a la Renta para efectos de que podamos definir qué es la previsión social y cómo interactúa este tipo de conceptos que los patrones otorgan a los trabajadores para efectos pues de tener ahí un poco más de prestaciones que son adicionales al ámbito normal de una relación de trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, este artículo 7 nos define que previsión social son las erogaciones que efectúa o que son efectuadas por el patrón y que tienen por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como el otorgar beneficios en favor de los trabajadores o de los socios de las sociedades cooperativas, tendientes a superación física, social, económico, cultural, que les permitan el mejoramiento en su calidad de vida y en la de su familia. Este concepto es importante que lo analicemos porque al final del camino es el que nos va a dar pie a crear todo este tema del plan de previsión social y precisamente podamos identificar cuáles son las prestaciones que pueden catalogarse bajo este rubro. Y también otro tema que es importante es que este propio artículo 7 sí nos establece que en ningún caso puedes considerar como previsión social a las erogaciones que tú estés realizando en favor de personas que no tengan la característica de trabajador o de miembros de sociedades cooperativas, ¿no? Entonces, en una primera instancia, sí podemos concluir que la previsión social es única y exclusivamente para los trabajadores. Ahora bien, el tema de cómo se debe de dar el tratamiento a las prestaciones de previsión social prácticamente para el trabajador pueden estar exentas bajo ciertos lineamientos y bajo ciertos requisitos, y para el patrón, obviamente estas erogaciones que hace, pues son deducibles con ciertas limitantes y bajo ciertas condiciones. La siguiente, por favor. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos para que puedan reclamarse una deducción en el patrón? Pues el primero es que se debe de otorgar de forma general en beneficio de todos los trabajadores y conforme a los contratos, sea individuales o colectivos de trabajo. ¿Esto qué significa? Pues prácticamente el tema de general es un concepto que ya ha sido analizado tanto en criterios normativos por parte de las autoridades como en algunas tesis aisladas emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa, y prácticamente lo que te dice es que debes de entender por generalidad al grupo homogéneo de trabajadores que estén en igualdad de circunstancias. Es decir, tú puedes delimitar el tema de la previsión social para un cierto grupo de trabajadores que están en ese mismo rango o condición, y no por eso te conlleva que no sea general, porque no, los demás trabajadores que no cumplen con ciertos requisitos, pues obviamente no entran en el tema de la previsión social, ¿no? Otro tema que también es interesante es que la propia ley del ICR nos establece algunos requisitos generales de algunas prestaciones que pueden ser catalogadas como previsión social. Sin embargo, uno de los requisitos es que precisamente se tiene que entregar en efectivo. No se puede entregar en efectivo ni en medios equivalentes. ¿Por qué? Porque también este punto ya ha sido analizado por algunas jurisprudencias, por algunos criterios de las propias autoridades,
y prácticamente dicen que se pierde la naturaleza cuando tú entregas en efectivo a un trabajador un concepto de provisión social, porque realmente no tienes la certeza que esa erogación realmente se va a usar para el fin que fue creada, ¿no? Entonces, por eso en el caso de los vales de despensa sí está limitado a que sean entregados a través de monederos electrónicos y no puede entregarse en efectivo, ¿no? En el tema del fondo de ahorro, que es otra de las prestaciones que ahí la propia ley contempla como previsión social, pues obviamente son deducibles para el patrón bajo ciertos requisitos, que uno de ellos es que la aportación que el patrón lleve a cabo en este fondo de ahorro pues sea igual a la del trabajador, con algunos limitantes como es el que sea un máximo del 13% del salario del trabajador y que a su vez esto no exceda de 1.3 veces la UMA elevado al año, ¿no? Obviamente, en el reglamento también aquí hay algunos aspectos que deben de cuidarse para efectos de cumplir con la deducibilidad, en el sentido de permanencia, que exista una cuenta, que sea invertido y que obviamente se pueda generar ahí algún tema de préstamos para los trabajadores, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora bien, hablando del tema de los efectos que tiene la previsión social en los trabajadores, pues obviamente es importante que atendamos a lo dispuesto por el artículo 93 de renta que regula todo el tema de los ingresos exentos. Y en ese sentido, la regla general es que los ingresos percibidos por previsión social, pues son obviamente ingresos exentos bajo ciertas limitantes que ahorita vamos a comentar. Uno de los requisitos para que tú puedas aplicar esa exención es que obviamente, como lo mencioné, la previsión social sea otorgada de forma general a todos los trabajadores bajo la igualdad de circunstancias que mencionaba, estén estipuladas en contratos de trabajo o en contratos colectivos. Este punto es importante porque en muchas ocasiones, quizás algunos patrones sí pueden otorgar prestaciones de previsión social. Sin embargo, al revisar sus contratos de trabajo o sus documentación interna que tienen para soportar esto, pues obviamente no lo tienen contemplado ya sea en el contrato o en un plan de previsión social, y en ese sentido aquí pudiera haber algún tema de rechazo por parte de las autoridades, ya que no está bien documentado, ¿no? Otro tema que también es exento, pues es obviamente el tema de los ingresos que provienen de los fondos de ahorro de los trabajadores que son constituidos bajo las reglas que mencioné. Y aquí hay un tema que también debe de cuidarse por parte del patrón. ¿Por qué? Porque hay una limitante para que la previsión social sea exenta para los trabajadores. ¿Cuál es esta limitante? Pues prácticamente lo que te establece este artículo 93 en sus últimos párrafos es que si tu ingreso por la prestación de servicios más el tema de la previsión social excede de 7 veces la UMA elevado al año, que es un monto aproximado de 280,000 pesos, prácticamente solamente puedes hacer o puedes exentar de ICR hasta una UMA elevado al año, que son los 41,000 pesos aproximadamente. ¿Por qué es importante esto? Porque obviamente cuando nosotros otorgamos prestaciones de previsión social o conceptos de previsión social a los trabajadores, sí tenemos que estar cuidando estos limitantes, estos topes, para efectos de que en la nómina, pues obviamente no vayamos a exentar todo el tema de la previsión social y sea incorrecta la retención que potencialmente podamos estar aplicando a los trabajadores. Sin embargo, en este propio artículo 93 hay alguna excepción que también se refiere a que esta limitante no es aplicable a ciertos conceptos, como pudieran ser el tema de jubilaciones, pensiones, indemnizaciones, reembolsos de gastos médicos, dentales, seguros de gastos médicos, seguros de vida y fondos de ahorro. Entonces, son conceptos que sí deben de ser cuidados cuando estemos ante estas erogaciones de previsión social, para efectos de que no exista una diferencia en cuanto a la retención que como patrones pues, estamos obligados a llevar a cabo en los trabajadores, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora bien, ¿cuáles son los errores comunes que afectan la deducibilidad y que hemos visto en la práctica? El primero es que hemos visto que hay algunas compañías o patrones que sí llevan a cabo este tipo de erogaciones, sin embargo, no los están timbrando en los comprobantes de nómina y no los están reportando bajo los conceptos de previsión social. Entonces, aquí es un tema interesante porque obviamente en caso de una revisión, pues la autoridad podría rechazar estas erogaciones de previsión social y obviamente tener ahí una contingencia para el patrón, ¿no?
Otro tema que también es común y que afecta la deducibilidad es precisamente que muchas veces la compañía sí timbra en los comprobantes de nómina el tema de la previsión social. Sin embargo, no se observa que tenga una documentación soporte o que la previsión social se encuentre respaldada en un tema de los contratos, como ya lo mencionamos, o en un plan de previsión social. Por tal motivo, sí es importante que se revise que toda erogación que se esté aplicando a los trabajadores por previsión social sí se encuentre debidamente soportado, como lo he mencionado, porque también a falta de este requisito, pues en caso de una revisión, la autoridad podría rechazar estos temas, ¿no? Otro tema que también es a veces incorrecto y que hemos observado en la práctica es que sí se otorgan estas erogaciones de previsión social en beneficio de los trabajadores, sin embargo, obviamente no se están atendiendo a los límites que mencioné para efectos de las retenciones de previsión social y en consecuencia pues pudiera existir ahí alguna diferencia en la retención y algún posible rechazo de esa deducción atendiendo a que no estás aplicando, calculando correctamente tu retención, ¿no? Finalmente, en el punto 4 y 5, otro punto que inclusive en la práctica existen algunos esquemas que estaban enfocados a que se realizaran pagos en efectivo por conceptos de previsión social. Sin embargo, a raíz de todos estos esquemas que se habían utilizado, pues obviamente nacieron estos criterios, tanto de la Corte como normativos por parte de las autoridades, en el sentido que no es posible otorgar conceptos de previsión social en efectivo, porque en esencia, pues como lo mencioné, se pierde la naturaleza o no se sabe el fin para qué va a ser usado ese efectivo y no puedes comprobar que efectivamente es como parte de tu previsión social, ¿no? Y el último tema que también es importante es que muchas veces cuando vemos algunas compañías y revisamos la documentación, pues obviamente observamos que no existe un tema de otorgamiento de previsión social de forma general o que simplemente no se encuentra bien estructurado todo este tema del tipo de trabajadores que tienes en los contratos, pues para efectos de que tú puedas comprobar que efectivamente cumples con el requisito de la generalidad y no seas pues sujeto a alguna revisión o algún potencial rechazo de estas disposiciones, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, creo que aquí hay un tema nada más que me gustaría adicionar, es que cuando hablamos también de previsión social, es importante que consideremos que tanto el 7 como las demás disposiciones que lo regulan, sí da la facilidad de que el patrón pueda otorgar estas erogaciones de previsión social en beneficio de los trabajadores y de sus familias. Entonces, en ese sentido, sí hay disposiciones en el reglamento precisamente de renta para efectos de que tú como patrón puedas identificar quién entra como familia y prácticamente si hay una definición de qué se debe entender como familia, ascendientes en línea recta, tema de cónyuges, concubinos, etcétera, ¿no? Entonces sí hay una definición y otro de los requisitos que también ahí se encuentra en el reglamento es que las erogaciones de previsión social, pues obviamente también se tienen que llevar a cabo en territorio nacional. Ahora bien, otro aspecto que los patrones tienen que cuidar al momento de otorgar estas erogaciones por previsión social es que precisamente se encuentran limitadas bajo la fracción 30 del 28 en el sentido que son prestaciones, ingresos exentos que recibe el trabajador y que obviamente se encuentran sujetas a una no deducibilidad del 47 al 53%, dependiendo si de esas prestaciones aumentan o disminuyen de un año a otro, ¿no? Entonces, son aspectos que se deben de estar cuidando cuando tengamos estos temas y sobre todo que debemos revisar atendiendo a lo que nos comentaba Julián, en el sentido que ya tenemos un tema de una norma 35 que es obligatoria para los patrones y que también pudiéramos tener dentro de la empresa conceptos de previsión social que pudieran ser muy similares y que es parte de los temas que en un momento más nuestro socio José Luis nos va a abordar, ¿no? Entonces, por mi parte sería todo y cedo la palabra a José Luis, quien es nuestro socio líder de legal en BDO. Adelante, José Luis. Muchas gracias, Edgar. Gracias a todos por sus comentarios. Muy interesante todo lo que comentan, tanto Julián en la parte del cumplimiento de la norma, como lo que comenta nuestro socio Edgar en la parte de gastos de previsión social. Y
Antes de iniciar con la presentación, continuar con la presentación, permítanme comentarles que básicamente la intención de la plática que hoy tenemos es justamente identificar que tenemos, como ya lo platicó Julián López, que tenemos gastos relacionados con la previsión, con la norma 35, gastos obligatorios para el sector patronal, para las empresas, porque como ya lo comentó Julián, no es una opción. El cumplir con estas obligaciones y el erogar gastos destinados al cumplimiento de estas obligaciones no es una opción para los patrones, al ser una obligación, al estar constituida como una obligación en la ley, pues es forzoso que los patrones inviertan en este tipo de procedimientos. De cara a lo que tenemos en el tema de previsión social, bueno, pues tenemos que la previsión social, como ya lo explicó nuestro socio Edgar Omar, la previsión social básicamente son gastos que las compañías generan en beneficio de sus trabajadores para solventar esto que ya nos explicó, que ahorita vamos a retomar para la explicación que voy a dar, pero que básicamente estos gastos son por decisión unilateral de los patrones, ¿no? Es decir, no se convierten en algo estrictamente obligatorio. Y esta comparativa que hoy tenemos, pues la quisimos hacer justamente para identificar que puede haber oportunidades importantes, gastos derivados de la norma versus gastos derivados de la previsión social, cuyo tratamiento fiscal, como ya lo explicaron nuestros socios, puede ser distinto. Incluso puede haber un tratamiento fiscal de forma más favorable para los gastos relacionados con la norma 35. Habrá que analizar cada caso en específico, habrá que evaluar cuáles son los gastos que hoy tenemos derivados del cumplimiento de la norma y cuáles son aquellos gastos que tenemos derivados de la previsión social que hoy tenemos implementada en la compañía, y entonces poder analizar y advertir si podríamos mejorar la deducción en el tema fiscal o podríamos mejorar el tratamiento en el tema fiscal, esto con la finalidad de sacarle más provecho a este tipo de gastos fiscalmente hablando, ¿no? Hablemos entonces, en primer punto, de que, bueno, pues estos gastos lo ha determinado la Corte a través de una jurisprudencia, ha determinado que estos gastos de previsión social, pues no son gastos que digamos que por el solo hecho de incluirlos como previsión social puedan ser deducibles, ¿no? Cuando la Corte habla en esta jurisprudencia de los gastos estrictamente indispensables, hace referencia también a los gastos de previsión social y refiere que estos gastos, bueno, además tienen que estar, deben de cumplir con el tema de generalidad, que es algo de lo que explicaba nuestro socio Edgar, el tema de generalidad, que es la parte más importante dentro de lo que es la previsión social, ¿no? En esta comparativa que hace la Corte al referirse a los gastos estrictamente indispensables, pues bueno, refiere que el hecho de que sea previsión social o estén catalogados como tal, no los hace o no les da esta distinción, sino que habrá que atender justamente a lo que les decimos, a la generalidad para este tipo de gastos y digamos, tomando estos comentarios como como punto de referencia importante para la distinción entre los gastos derivados o el costo derivado del cumplimiento de la norma y los gastos de previsión social. La siguiente, por favor. Recordemos que en términos del artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, bueno, ¿cuáles son los gastos de previsión social? Ya lo explicó nuestro socio. Básicamente, estos gastos de previsión social, pues se caracterizan porque son aquellos que tienen por objeto satisfacer
contingencias presentes o futuras, necesidades de los trabajadores que tengan específicamente que ver con aspectos físicos, sociales, económicos o culturales, ¿no? La mayor parte, en la mayoría de los casos vemos que los gastos de previsión social podrían ser aquellos que están destinados, por ejemplo, con el otorgamiento de una despensa, el otorgamiento de un seguro de gastos médicos mayores, el otorgamiento de un fondo de ahorro, etcétera, ¿no? Estos son los gastos de previsión social que se identifican porque finalmente tienen como característica que van a beneficiar al trabajador y a sus familias en un aspecto, reitero, físico, social, económico y cultural, ¿no? Y veamos también, y aquí es donde básicamente podemos ir analizando si aquellos gastos derivados de la norma igualmente pudieran ubicarse, independientemente del cumplimiento de la norma, pudieran ubicarse en algún costo que tenga que ver con el tratamiento físico o el tratamiento psicológico de algún trabajador y que finalmente pudiera estarse considerando, en lugar de previsión social, pudiera estarse considerando como gasto estrictamente indispensable derivado de la norma, y que es ahí donde justamente tenemos que analizar si el tratamiento pudiera ser similar, distinto o igual al que se prevé con los gastos de previsión social, hablando propiamente de la limitación en la deducción que hoy tenemos para este tipo de gastos. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, visto esto, entonces, haciendo esta distinción, entonces tenemos la anterior, por favor, ¿sí? Nos pasamos una. Tenemos entonces que las características de estos gastos de previsión social, ya lo explicamos. ¿Podríamos regresarnos una lámina? Listo, gracias. Las características de estos gastos de previsión social, bueno, ya los explicamos, ¿no? A diferencia de las características de estos gastos de cumplimiento de la norma. La distinción básicamente radica en que gastos derivados de la norma versus los de previsión social, pues estos gastos, como ya lo dijimos, son obligatorios para el patrón, ¿no? Su finalidad, ya lo comentó Julián, pues es identificar, analizar y prevenir factores de riesgo psicosocial en el trabajo, ¿no? Para crear un entorno organizacional favorable para los trabajadores, es decir, que los trabajadores puedan laborar sin tener o sin tener problemas relacionados con aspectos psicológicos, ya sea depresión, ya sea estrés laboral, ¿no? Todos estos temas que hoy, pues legislativamente hablando, son novedosos, pero que siempre han existido en un entorno laboral y que derivado de todas estas reformas a la Ley Federal del Trabajo, pues hoy se incluyen, ¿no? Pero ¿qué tanto, vuelvo a repetir, qué tanto podemos considerar a estos gastos o qué tanto podríamos reflexionar sobre la erogación de estos gastos en el pasado, cuando no existía la norma, y que los estábamos identificando o les estábamos dando un trato distinto al cumplimiento de la norma, que seguramente en muchas de las empresas ya lo traíamos, ¿no? Entonces, esa es la finalidad fundamental. Otra característica es, pues, que estos gastos, reiterando lo que comento, no necesariamente están relacionados con la previsión social porque tienen como finalidad identificar estos factores de riesgo psicosocial, ¿no? El incumplimiento en el pago o en el incumplimiento por parte de las empresas en la erogación de este tipo de gastos o la inversión de este tipo de cumplimiento genera para las empresas y los patrones sanciones, lo que no pasa con la previsión social, ¿no? Esta es la distinción. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al ser obligatorios, al tener obligación de cumplirlos, prácticamente no queda a decisión del patrón. No es una decisión del patrón poder cumplir o no
o erogar o no los gastos destinados al cumplimiento de esta norma, sino que se convierten en obligatorios porque si no los cumplo, incluso puedo ser sancionado, ¿no? La distinción que veríamos precisamente con los temas de previsión social, ¿no? Y finalmente, la siguiente, por favor. Pues bueno, para abonar a todo esto, pues entonces tenemos prácticamente diferencias importantes dentro de los gastos obligatorios para el cumplimiento de la norma y dentro de los gastos de previsión social en este contexto fiscal, ¿no? Estas diferencias creo que son el punto fundamental para poder analizar lo que inicialmente les platicaba, el objetivo fundamental de nuestra plática el día de hoy, que es básicamente identificar la viabilidad o no de generar un beneficio mayor al erogar gastos destinados con la norma versus gastos de previsión social, independientemente de que este gasto en la norma es obligatorio, poder ampliar este contexto de beneficio fiscal que posiblemente no estemos haciendo hoy dentro de nuestras compañías, ¿no? En el tema de previsión social, pues tenemos la deducibilidad, la famosa deducibilidad del 4753, ¿no? Ya lo saben, esta deducibilidad que depende de ciertas condiciones para que puedas hacerlo deducible en el 53% o en el 47%, dependiendo la novedad o dependiendo la forma en como en el pasado hayas realizado el gasto de esta previsión social. En el tema de la norma, deducibles, desde nuestro punto de vista, deducibles totalmente este tipo de gastos. Vale la pena señalar, y lo comentábamos previo a esta reunión con nuestro socio Edgar y nuestro socio Julián, nuestra socia Mireya, vale la pena señalar que en el pasado el Poder Judicial de la Federación, específicamente algunos tribunales y la Corte, ya se han pronunciado incluso sobre situaciones similares hablando del caso del aguinaldo, ¿no? En donde han establecido que algunos criterios que el aguinaldo, la controversia sobre si el aguinaldo, no obstante ser obligatorio para las empresas, puede tener una deducción total o no. Hay criterios encontrados que se han pronunciado en este sentido. Pero hoy por hoy, el tema de los gastos derivados de la norma 35 no ha sido materia de esta controversia y creemos que de presentarse esta controversia, pues existen muchos elementos para poder demostrar que son gastos, como ya lo explicamos, que al ser gastos totalmente obligatorios y no optativos para el patrón erogarlos o no, deberían de ser gastos totalmente deducibles para las empresas, ¿no? En el tema de la previsión social, su principio general radica en la generalidad, como ya lo dijimos, es decir, que esta previsión social esté abierta para todos los trabajadores de un mismo grupo o de un mismo sector, pero que al final se abra la posibilidad para que todos los trabajadores tengan acceso a este tipo de prestaciones. En comparación con la norma, pues su principio no se basa en la generalidad, sino básicamente se basa en procurar la salud psicosocial y mental de los trabajadores. Son dos entornos totalmente distintos. En el tema de la previsión social también, pues que su finalidad es satisfacer estas necesidades presentes o futuras en estos aspectos físicos, sociales, económicos, culturales de los trabajadores y sus familias. Por el contrario, en el caso de los gastos obligatorios para el tema de la norma 35, pues se enfocan en buscar y en identificar, analizar factores de riesgo psicosocial que puedan ser resueltos y que permitan darle una atención oportuna a estos factores de riesgo. Pero, insisto, analizando cada caso en específico, pudiéramos llegar a encontrar que al tratar de identificar, analizar estos factores de riesgo, pudiéramos estar generando algún tipo de gasto que coincida con lo que en el pasado o con lo que podría ser la conceptualización de previsión social y entonces evaluar justamente este panorama al interior de la compañía. Los gastos de previsión social, bueno, pues básicamente se convienen a través de los contratos individuales o colectivos de trabajo
Y normalmente lo que se espera es que un gasto de previsión social se encuentre debidamente redactado en un plan de previsión social. Así es como normalmente lo exige la autoridad laboral y la autoridad fiscal, ¿no? Más que convenirlos o establecerlos en los contratos individuales o colectivos de trabajo, que sin duda se puede hacer, la sugerencia es tener un plan de previsión social que identifique el alcance, monto y periodicidad de estas prestaciones para que básicamente quede claro para los trabajadores, porque así tiene que ser, quede claro para los trabajadores y a su alcance la forma en cómo se van a estar otorgando o cómo se va a estar otorgando esta previsión social, a diferencia de los gastos obligatorios de la norma 35. Su alcance no está delimitado en un contrato, ni está delimitado en un reglamento o en un documento adicional, como pudiera ser la política de previsión social. Está delimitado en la misma norma de carácter oficial. El alcance de estos gastos está delimitado en lo que ya, en el contexto que ya nos platicó Julián López en este sentido. Y bueno, su otorgamiento, en el caso de la previsión social, su otorgamiento depende de la voluntad del patrón, ya lo decíamos, ¿no? No es obligatorio para un patrón hoy crear un fondo de ahorro para sus trabajadores. Ninguna legislación en México establece esa obligación a cargo de los patrones. ¿Cuándo se dan este tipo de prestaciones? Cuando el patrón lo decide y cuando decide que es mejor o que le parecería mejor darle a sus trabajadores un fondo de ahorro que tal vez generar un aumento en su salario, ¿no? Porque al final del camino la previsión social para el trabajador significa un beneficio independiente al salario, ¿no? Y es decisión del patrón incluirlo como una prestación extralegal o no. En cambio, en el tema de la norma, como ya lo dijimos, son gastos relativamente obligatorios por disposición de la norma y por disposición de ley. Entonces, haciendo esta comparativa y finalizando con esta intervención por mi parte, haciendo esta comparativa, ustedes podrán claramente advertir que se trata de gastos con naturaleza distinta, que se trata de gastos cuya finalidad igualmente es distinta, cuyo enfoque es distinto igualmente porque uno depende de la decisión unilateral del patrón y el otro por disposición de ley, pero que al final del camino pueden verse, podemos hacer un análisis integral de todos estos gastos, evaluando si en cumplimiento de la norma pudiéramos estar generando un beneficio adicional para el trabajador más allá de la norma, que no se encuadre, que digamos, viéndolo de forma aislada pudiera ser previsión social, pero viéndolo en términos de aplicación de la norma, pues pudiera ser el cumplimiento, un gasto derivado de este cumplimiento, al cual pudiéramos darle otro tratamiento bajo las diferencias que les comento y por supuesto en la parte que nos interesa, otro tratamiento fiscal igualmente, ¿no? Hablando principalmente del tema de la deducción, que es lo que hoy día muchas empresas pues buscan y seguimos buscando, cómo mejorar los ingresos o la calidad de vida de nuestros empleados sin que nuestro costo social o nuestro costo fiscal aumente considerablemente, que esa es la parte que muchas veces más nos afecta como empresarios, ¿no? A grandes rasgos, estos son los comentarios acerca de estos gastos de previsión social y gastos derivados del cumplimiento de la norma. Como podrán observar, es un tema sumamente interesante, vale la pena analizarlo, vale la pena hacer esta comparativa interna, crear un panorama interno, un programa, una planeación que nos permite evaluar si en algún momento queremos mejorar prestaciones o la calidad de vida de nuestros trabajadores, no dejar de lado todos estos comentarios para evaluar qué podría ser mejor, ¿no? Esta es nuestra participación. Yo dejaría totalmente abierto el micrófono en este momento para que pudieran
hacer comentarios, preguntas, y con el apoyo de nuestra socia Mireya podamos ir atendiendo estos comentarios, estas preguntas. Si los hubiera, nos encantaría atenderlas, y si no, pues también dejar el espacio abierto para que nuestros socios pudieran comentar algo adicional en relación a este tema. Sí, muchas gracias, abogado. Por ahora no veo alguna pregunta, pero sí me gustaría adicionar y complementar un poco estos comentarios que han vertido ustedes tres, Edgar, Julián y tú, porque como lo ha señalado, si bien es cierto, por un lado, la norma te establece la obligación de implementar estas políticas que al final del día pues van a representar un gasto para la compañía que en principio, como bien has referido, pues se considera un gasto estrictamente indispensable. Y por el otro lado, cuando es una decisión unilateral por parte del patrón, pues ahí evidentemente está sujeto a su voluntad, ¿no? Entonces, eso debiera entenderse como prestaciones de previsión social. Y quizá aquí solamente a manera de adición es uno, creo que actualmente o muchas empresas no tienen, inclusive a veces, lo que es un plan de previsión social. Y ahí se puede perder un poco el tema del listado de las, digamos, prestaciones, vaya la redundancia, que tienen derecho o que se les otorgan de manera general a los empleados. Por otro lado, también, cuando hablamos de generalidad, no quiere decir que es específicamente a todos los empleados, sino que puede haber ciertos grupos donde apliquen características especiales, atributos que puedas agrupar y entonces a ese cierto tipo de grupos, bueno, pues aplicar la generalidad, ¿no? Creo que habría que hacer esta distinción. Pero lo más sobresaliente de este webinar es justo lo que dijiste al final. Hay un beneficio para el empleado, para el patrón cuando se logra hacer esta distinción de lo que es estrictamente indispensable, de lo que no lo es, pero también el hecho de que al trabajador se lo consideres como un ingreso exento o no. Entonces, esto que lleva, pues conlleva también el que timbres y emitas un CFDI de manera adecuada, porque a veces no solamente es la parte técnica, sino la parte de forma, donde la autoridad puede imponer una sanción por emitir de manera incorrecta los CFDIs, ¿no? Entonces, creo que se tiene que analizar de manera integral, de tal suerte, bueno, pues de ir cubriendo cada uno de los recovecos que pudieran surgir por este tipo de prestaciones, que invariablemente cuando escuchas hablar de la norma 35 y escuchas hablar de las prestaciones de previsión social, pues a veces no se conectan, ¿no? Y creo que pues habría que analizarlas, vaya, ambas de manera conjunta. Totalmente, mire, muy, muy interesante la forma en cómo resumes toda esta plática que tenemos. Me parece que ya hay algunas preguntas, no sé si nos Sí, hicieras el favor de comentarlas. sí, preguntan Carlos Rodríguez Hernández, dice, la compañía otorga una póliza de gastos médicos mayores, a ver, y de vida a todos los trabajadores. ¿Es necesario que se timbre un CFDI por un importe que ampare este concepto? Esta se la dejaríamos a nuestro socio Edgar. Sí, con gusto. Creo que es una excelente pregunta y es una duda que recurrentemente nos hacen, ¿no? Digo, aquí hay un tema que debemos de considerar. En primera instancia, hay una fracción en el 27, que es la 11, que sí señala que son deducibles para el patrón los pagos de seguros de gastos médicos, como los seguros de vida. Sin embargo, si nosotros también lo timbramos a través de los CFDI de nómina, pues obviamente pudiéramos llegar a tener una duplicidad de conceptos para efectos de la deducción, hablando del patrón. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hemos considerado es que no deben de ser timbrados los seguros, este tipo de seguros en los recibos de nómina, aún y cuando quizás en el CFDI de nómina sí existen conceptos dentro de las percepciones para este tipo de ingresos. Sin embargo, pudiéramos llegar a duplicar el tema de la
de la deducción para el patrón. Y también aquí hay un tema que se tiene que analizar con profundidad en el sentido si realmente el trabajador está obteniendo un ingreso, atendiendo las disposiciones generales del título cuarto, en el sentido que es algo cuestionable si tiene un ingreso en efectivo, en bienes, créditos, servicios, etcétera, ¿no? Entonces, creo que son puntos que se tienen que analizar con profundidad, pero en primera instancia yo consideraría que no deberían estar timbrados en los CFDI de nómina, y esa sería una justificación quizás para algún tema de aclaración ante la autoridad. Muy bien, muchas gracias, Edgar. Hay otra pregunta y dice, ¿qué consecuencias tendría si tengo un plan de beneficios a nivel corporativo, pero no lo tengo por cada compañía? Me imagino que quiere aterrizar el tema de generalidad. Bueno, si me permites aquí, Edgar, Adelante. muchas gracias. Mire, efectivamente, como ya lo explicamos, la generalidad no implica que la generalidad se da por grupos o por sectores, ¿no? Es decir, hablando de esta pregunta en específico, no tiene ninguna consecuencia en que dentro de un grupo corporativo una compañía tenga los empleados de una compañía tengan ciertos beneficios que no tienen otros en otra compañía del mismo grupo, ¿no? Como tampoco tiene ninguna consecuencia si dentro de la misma compañía, lo más básico, hablamos de trabajadores sindicalizados que tienen un tipo de beneficio y trabajadores no sindicalizados que tienen otro tipo de beneficios, eso tampoco tiene ningún tipo de consecuencia, ¿no? Esa sería la respuesta concreta. Sí, dice, si la empresa, a ver, vamos a ver quién dice. Carla Rojas dice, si la empresa otorga vales de despensa y seguro de gastos médicos mayores, pero no está estipulado en el contrato porque cuando se firmó al ingreso del personal no había estas prestaciones, ¿cómo se debe agregar? ¿Como un anexo al contrato? Sí, gracias, mire, si quieres ahí yo contesto esta pregunta. Generalmente, y la recomendación que nosotros damos como expertos en materia laboral, es que las prestaciones de previsión social o el tema de estas prestaciones que hemos visto no estén agregadas al contrato, sino se tengan, como ya decíamos, en un plan de prevención, en alguna política o en algo diferente. La ley no te exige, la ley federal del trabajo no te exige que estas prestaciones estén contenidas en los contratos. Hay empresas que sí lo suelen hacer, tampoco está mal porque no está prohibido, pero nuestra recomendación es siempre tener por separado las prestaciones legales que se llaman en los contratos individuales de trabajo y todas las prestaciones extralegales, tenerlas en otro tipo de políticas, de planes diversos. Entonces, no hay por qué hacer un anexo, un adendum al contrato si no se tienen establecidas. Al final, hay que tener un registro de ellas y con eso es suficiente para poder comprobar pues el pago y el disfrute por parte de los trabajadores. Es la recomendación que nosotros pues les damos a las empresas. Voy a aprovechar que estás al micrófono, Julián. Francisco Rosas dice, ¿existen antecedentes de revisión por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social sobre la materialidad a que se refieren sobre la implementación de la norma 35? Sí, claro. Sí, hay antecedentes. De hecho, la Secretaría del Trabajo como les dije, la norma 35 nos tocó en un tema de pandemia y muchas de su aplicación se suspendió, pero ya las inspecciones que hace la Secretaría del Trabajo es relacionada a que se exhiba la materialidad de todas las obligaciones que les hemos comentado, la aplicación de las guías, las evidencias de lo que se haya encontrado, la atención y los procesos, el tema de las políticas que se elaboran o los temas de las actividades para tener un entorno organizacional favorable. Toda esa materialidad es exigida por parte de la Secretaría del Trabajo para poder darle cumplimiento debido a la norma, pero sí existe antecedente de ello y se Muy tiene que bien. hacer. Listo, gracias, Julián, por tus comentarios. Pregunta GS. ¿Cuáles serían los beneficios mínimos que se consideran previsión social y para cumplir con la NOM? Bueno, no hay beneficios mínimos para la previsión social. Como ya dijimos, la previsión social, al ser una decisión unilateral de las compañías, de las empresas, de los patrones, pues estos beneficios quedan tan abiertos como la propia empresa lo decida, ¿no? No todo es previsión social, o sea, no todas las prestaciones extralegales que entregues a tus trabajadores van a ser previsión social. Tenemos que atender puntualmente al contenido del artículo 7 que ya vimos. Entonces, no hay beneficios mínimos.
En el tema de la norma, sí, ya lo explicó Julián, hay cumplimientos obligatorios mínimos que tienen que ver con este análisis de factores psicosociales, que hoy día lo que observamos son estos estudios integrales, estos análisis integrales que se hacen a los trabajadores y que después se crean procesos para ir atendiendo de forma puntual todos estos factores en las compañías, ¿no? Muy bien, muchas gracias, abogado. Y finalmente solamente voy a lanzar una última pregunta para hacerle honor al tiempo. Y se la vamos a preguntar a Edgar. Si se da un beneficio al colaborador con un esquema de coparticipación, como es la parte de la deducibilidad, o se puede tomar este beneficio como previsión social. Yo creo que ahí quizás están haciendo referencia a los esquemas que existen de otorgar acciones del patrón o de una parte relacionada del patrón y ofrecérselas a los trabajadores. Sin embargo, ahí en mi opinión creo que no entraría quizás en un tema de previsión social, porque sí hay una disposición expresa en el 94 de renta, la función 7, que sí te asimila salarios, todo el tema de la adquisición de acciones por parte de los trabajadores y todo este tema que quizás lo regularon. Entonces, creo que es un punto que sí se tiene que analizar, pero en primera instancia sí está regulado que se asimila salario todo este tema de otorgar alguna participación, acción a un trabajador que sea del grupo o del propio patrón. Muy bien, pues nos quedamos con un par de preguntas pendientes, respondemos vía correo electrónico y quiero agradecer a ustedes su participación, muchas gracias por sus comentarios, siempre nos dan valor agregado y quiero también agradecer a nuestros participantes, gracias por tomarse el tiempo y acompañarnos. Gracias, buen día. Muchas gracias a todos, gracias. Buenos días. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.